Bueno, lamentablemente no pudimos hacer el vivo por cuestiones que nos excedían a las dos partes, así que bueno, vamos a grabar esta charla para responder un poco de las preguntas que estábamos realizando. Las consultas que habíamos realizado, que había realizado la gente, que estaban muy interesantes, acerca bueno, la parte impositiva. Obviamente, desde el aspecto contable hay algunas consideraciones para realizar, sobre todo en los impuestos más comunes que tenemos en la Argentina. Tenemos muchísima presión tributaria, pero en impuestos a las ganancias e ingresos brutos. Quería consultarte una de las consultas que rondan mucho en este aspecto de los criptoactivos, es acerca de la base imponible Sí, bueno, para el impuesto a las ganancias, que es el que más conocemos. bien. Sí, ahí. A ver, para una cosa es cuando llega el momento de determinar el impuesto. Ahí es muy importante entender que uno tiene que pagar cuando realmente realiza la venta. Obviamente que hoy arrancamos con el precio de venta. Lo primero que uno tiene que descontar es el costo, el costo que esa persona tuvo que incurrir para adquirir esa criptomoneda. Y después lo otro que por ahí, como decía en el vivo, cada contador por ahí tiene su criterio. Yo cuando voy a la ley, en uno de los artículos, es uno de los más importantes, te dice que uno puede descontar todas aquellas deducciones o gastos que haya hecho, que obviamente estén vinculados directamente con esa ganancia y que sean necesarios para obtener esa ganancia. Entonces, lo que yo decía es, si yo voy y me compro una computadora, pago un curso, pago internet todos los meses porque me dedico a mirar gráficos, pago TradingView, y yo tengo recibos, facturas, siempre hablando con comprobantes, yo esas cosas las puedo descontar como gastos al momento de determinar la base imponible. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque son gastos que son necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Entonces, eso es bueno porque me baja la base y por lo tanto, cuando tenga que aplicar la alícuota del 15 o el 5%, la que corresponda, el impuesto va a ser menor. Entonces, ahí es bueno que entiendan que además del costo, yo tengo que poder descontar todos otros gastos, como por ejemplo también los fees, que eso me comentaste, el tema de los gastos de las transacciones, las transferencias, que normalmente son económicos, pero bueno, hay ciertas redes que a veces son caras, entonces ese gasto, que obviamente está completamente relacionado con una operación de criptomonedas, lo voy a tener que poder descontar. Perfecto. Sí, por ahí para aquellos que no están tan en tema, los fees, como bien decía Miguel, son aquellas comisiones que cobra la red eh, al validar las transacciones que se van realizando. En Ethereum creo que es uno de los más altos, si no me equivoco. Y bueno, todo esto teniendo en cuenta que la mayoría son en dólares, son, bueno, más que suficientes para calcularlos dentro de lo que va a ser la base imponible a la hora de tener que tributar. Mire, otra de las consultas que realizaban muchas personas es acerca de aquellos servicios que se cobran en criptoactivos. Muchas personas obviamente trabajan prestando servicios al exterior, pero también actualmente, de hecho, hay un proyecto de ley que veo difícil que se avance, pero bueno, hay un proyecto de ley que comentamos a la gente que se presentó hace aproximadamente 3 semanas para el cobro de sueldos en criptoactivos. Es difícil, pero bueno, yo quería llevar más la consulta acerca del cobro de servicios en criptoactivos. ¿Cómo lo ves en el aspecto tributario? Sí, a ver, si tratamos de buscar algo en la ley que se asemeje, podemos hablar del del cobro en especies. La ley de ganancias habla de que cuando uno presta un servicio y cobra ese servicio o la venta de algún producto, pero el cobro es en especie, si vos te das vuelta y vendés eh, el objeto con el cual te pagaron, tendrías que volver a pagar ganancias sobre el resultado de esa venta, siempre y cuando lo hayas hecho dentro de los 2 años posteriores al momento en que cobraste con ese objeto. A ver, eso es lo más similar que se puede llegar a encontrar cuando tratamos de buscar algo en la ley que esté relacionado con esto. Ahora, ¿qué pasa con las criptomonedas? Puede ser que también se aplique lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo presto un servicio o vendo algo y a mí me pagan con criptomonedas,
y yo después me doy vuelta y vendo esas cripto, y también tengo una ganancia ahí, bueno, yo también debería volver a pagar ganancias, pero bueno, obviamente por el resultado, ¿no? Eso es como la posición más fiscalista, eh, y tratando de buscar algo que se asemeje en la ley de ganancias. Pero bueno, nada, como te digo, también son cosas que no están claras, eh, y Sí, aparte también todo va a depender de dónde tengas esas criptomonedas, porque como hoy sabemos, o al menos hasta ahora, todo lo que uno tenga en Binance, por ejemplo, que es un exchange del exterior, no estaría informado, entonces todo lo que uno tenga ahí, la FIP al menos no desconoce de esa información. totalmente. Bueno, ahí tiene que ver también mucho las transferencias, bueno, como hablamos hace unos instantes, de las transferencias que se realizan y lo que sí queda registrado, que son las ventas por ahí peer-to-peer, que bueno, también hay que entender que no, la transferencia en sí misma no apunta a un criptoactivo, sino a una recepción o envío de dinero. Entonces, ahí tiene que ver mucho también el motivo y la declaración que nosotros realizamos, porque mucha gente por ahí consulta o la pregunta es, pero ¿cómo sabe AFIP qué movimientos tengo? Bueno, va a depender mucho de este tipo de cosas. En España, por ejemplo, la nueva regulación taxativa es que si nosotros tenemos el dinero en un exchange que tiene base justamente en ese país, va a tener que tributar con la alícuota interna, digamos. Claro. Entonces son diferentes países que van transformándose a medida que van avanzando las regulaciones de los criptoactivos y a medida de que se va entendiendo un poco más de todo el ámbito territorial. También está el tema de El Salvador, que a, a COPE ahora, creo que la semana que viene o la otra, ya va a entrar Bitcoin como moneda de curso legal para ese país. Esto no quiere decir que se considere como una moneda extranjera para todos los países. Va a depender, obviamente, de algunas características de cada país, sobre todo en cuanto a si puede ser eh, emitido por un Estado, porque sabemos que Bitcoin no es emitido obviamente por ningún Estado y es totalmente descentralizado. Bueno, son cuestiones que se van a ir suscitando y que se van a ir dando con la práctica y con la doctrina también de cada país. Ahora te quería consultar, Miguel, hay un tema también de jurisdicción interna en el país que es de ingresos brutos por el convenio multilateral. ¿Qué Sí. apreciación puedes hacer de criptoactivos en ese sentido, en ese impuesto? Sí, ahí en principio te diría que no estaría alcanzado, las operaciones de criptomonedas no estarían alcanzadas en ingresos brutos. ¿Por qué? Porque ingresos brutos es un impuesto provincial que requiere de tres requisitos para que algo esté grabado. Primero, habitualidad. Segundo, fin de lucro. Y tercero, territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno realiza una operación, ya sea prestación de servicio o compra-venta de algún bien, se tiene que poder determinar a qué jurisdicción corresponde esa ganancia, ese ingreso. En el caso de las criptomonedas, no tenemos un lugar exacto de donde se encuentra, una ubicación exacta. Por lo tanto, no se cumpliría ese último requisito y no estaría alcanzado, no estaría grabado. La única provincia que al día de hoy sacó una ley que habla bueno, básicamente de las criptomonedas, es Córdoba, donde, bueno, incorporaron a su código tarifario tres nuevas actividades que están relacionadas con las criptomonedas, y ellos ya establecen que ese tipo de operaciones están grabadas en Córdoba siempre y cuando la persona resida, tenga una ubicación fiscal, legal y fiscal ahí en la provincia, y bueno, haga este tipo de operaciones. En ese caso, lo que ellos dicen es que se va a aplicar una alícuota, pero no sobre el monto de la venta, sino sobre el spread, sobre la ganancia. O sea que tienen en cuenta el costo, lo cual es bueno, es muy bueno porque te baja la base imponible y por lo tanto el impuesto es menor. Pero igual, en definitiva, cuando uno va a leer esa ley, hay muchas cosas que no están muy claras. Así que en principio, los únicos que regularon con respecto a este tema es Córdoba. Después las otras jurisdicciones, por ahora no hay nada. Y en cuanto a bien material o bien inmaterial, claramente estamos ante un bien inmaterial y hay mucha doctrina que
que discute acerca de también la acogida de este impuesto sobre la diferenciación que realiza la propia ley sobre bienes inmateriales. Ahora, vos hablabas acerca de monedas digitales, monedas electrónicas, criptoactivos. ¿Qué diferencia hay desde el aspecto impositivo o que se han pronunciado hasta ahora acerca de la naturaleza jurídica que se le tiene a los criptoactivos? Claro, mira, con respecto a la parte impositiva, cuando uno va a la ley te habla de monedas digitales, en ningún momento aclara qué se entiende por las mismas. Obviamente, como vos decías, hay dos doctrinas muy opuestas, unas que dicen que consideran que son bienes inmateriales y por lo tanto no estarían grabados ni en bienes personales ni tampoco en ganancias, y otras que consideran que es un activo financiero y que por lo tanto estaría grabado en todo. La realidad es que la realidad es que si vamos a una opinión más fiscalista, hoy las criptomonedas son consideradas unidades de valor, tienen una cotización, la gente lo utiliza como ahorro, lo utiliza obviamente para transaccionar. Entonces, si vamos a las últimas opiniones de especialistas, tributaristas, expertos en estos temas, ya las consideran como activos financieros y por lo tanto es muy probable que se consideren grabadas tanto para bienes personales como para impuestos a las ganancias. Además de que y esto ya por ahí lo digo como más por la experiencia que por otra cosa, cuando uno en sus declaraciones juradas agrega bienes o declara cosas exentas, eso son las primeras cosas que un inspector va a revisar. Entonces, siempre todo es costo-beneficio. Si uno considera que está exento, ¿por qué? Porque es un bien inmaterial y tiene cómo justificarlo y todo, está buenísimo, pero tengan en cuenta que cuando vayan a presentar esa declaración jurada, es muy probable que los vengan a fiscalizar y que les vengan a preguntar, porque son las primeras cosas que ven y son las más fáciles, porque siempre los inspectores van a ir a buscar las cosas que uno agrega como exento. El año pasado pasó exactamente lo mismo con los fondos comunes de inversión, la gente los ponía como exentos y bueno, después te llegaba una notificación por el domicilio fiscal electrónico para que rectifiques esas declaraciones juradas. Sí, de hecho ahora hay toda una discusión acerca de la inscripción de los fondos comunes de inversión en la IGJ. Bueno, se estaba suscitando justo el día de hoy, salió una noticia importante en ese aspecto. Sabemos que tienen que tener quit, pero bueno, el tema de la inscripción de los fondos comunes de inversión, como si fuese una sociedad, es medio cuestionable, digamos, ¿no? Por Claro. cuanto menos cuestionable. Pero entiendo que sí tributan, si no me equivoco. Claro, sí. Bueno. Así es. No, hay por ahí también, por algunas cuestiones que se han suscitado también en estos días, hay que tener en cuenta que la Comisión Nacional de Valores no conceptualiza o no acepta los fondos comunes de inversión que tengan criptoactivos. Esto es importante decirlo porque he visto por ahí muchas personas que intentan tomar esa forma jurídica para poder manejar dinero, Claro. o proyectos de criptoactivos, y no sería la manera correcta de canalizarlo. Pero bueno, Claro. eso es también otro punto de vista que es gris, y más que gris es negro, por una cuestión de que no hay claridad ni de AFIP, ni desde la Comisión Nacional de Valores, ni el Banco Central. Sí. Ahora, siguiendo con esta cuestión de estar exentos o no, ¿qué pasa si lo colocamos como exento? ¿Qué pasa si el inspector nos dice, bueno, no pagaste 4 años, lo colocaste como exento cuando en realidad deberías pagarlo? ¿Se colocan Sí. multas o al ser un tema por ahí muy amplio Sí. no se realiza? Ahí primero lo que tienen que tener en cuenta es que los periodos de prescripción en impuestos son 5 años. 5 años, 6 en realidad, porque te dicen que es al vencimiento del 5.º año, o sea que es casi un año más, son 6. En el caso en que una persona decida considerarlo exento y lo informe en su declaración jurada, pero como exento, y pasen los años y uno lo informa de esa manera y cae un inspector y te dice, bueno, mira, esto en realidad es un activo financiero, así que corresponde que te pagues todo esto. Bueno, lo que te van a venir a reclamar es obviamente, te van a hacer un ajuste, ellos mismos van a determinar sus cálculos y te van a decir, bueno, me debes el impuesto de todos estos años, con las alícuotas que correspondan a esos años, más intereses resarcitorios, más
una multa que, dependiendo la conducta o cómo se lo tome el contribuyente en ese momento, puede ser, a ver, normalmente las multas van de un 50 a un 100% del impuesto emitido, pero la realidad es que en la práctica muchas veces esa multa se reduce dependiendo obviamente de la conducta del contribuyente, porque no es lo mismo alguien que acepta el ajuste rápidamente o alguien que la pelea, o bueno, pone muchas trabas para que el inspector no le da la información, no le da la documentación, y bueno, entonces muchas veces cuando uno acepta el ajuste y es más, hasta le arman un plan de pagos y la multa o no se la cobran o se la reducen a un mínimo que puede ser un tercio. Perfecto. Pero eso es lo peor que puede pasar, que te hagan pagar obviamente el impuesto más todos los intereses. El impuesto cedular, ¿podría llegar a aplicar a los criptoactivos? Sí, siempre, a ver, uno de los temas en ganancias es, ¿qué hago? ¿Lo considero de fuente argentina o de fuente extranjera? ¿Por qué? Porque si lo considero de fuente argentina, entra por impuesto cedular. ¿Y cuál es la ventaja del impuesto cedular? Que primero tenés un mínimo, una deducción especial que es un mínimo no imponible, que es una deducción que te da la ley como un beneficio, que si fuera fuente extranjera no entraría, no tenés ese beneficio. Y segundo, que si es por impuesto cedular, puede ser el 5 o el 15, dependiendo si la operación fue en pesos o en moneda extranjera. Ahora, ¿en qué caso sería de fuente argentina? Bueno, lo último que se está diciendo es que siempre y cuando la operación se haya realizado en un exchange local. Por ejemplo, si yo compré y vendí criptomonedas en Buenbit, por ejemplo, que es un exchange local, esos resultados serían de fuente argentina y por lo tanto entraría dentro de lo que es impuesto cedular. Perfecto. Hay que ver también dónde está Binance, porque la verdad no se sabe ni siquiera dónde está últimamente. Está medio difícil encontrar a Binance, pero bueno, sabemos que Argentina Bueno, Miguel, la verdad que gracias por el tiempo. Lamentablemente no pudimos hacer el vivo, pero bueno, acá saludamos a la gente que nos estuvo acompañando y gracias por las respuestas. Seguramente vamos a estar haciendo un vivo cuando regreses al país. Buenísimo. Dale, muchas gracias, Lauta. Saludo grande, abrazo grande. Chao, chao.